Atención porque lo que están a punto de escuchar parece sacado de una película de espías de la Guerra Fría, pero es la más pura y cruda realidad que se vive hoy en los pasillos de la Fórmula 1. Olviden todo lo que sabían sobre fichajes tradicionales, porque hoy les revelamos el operativo piloto fantasma, la maniobra ultra secreta con la que Mercedes, de la mano de un Toto Wolff fuera de control, logró testear a Franco Colapinto bajo el amparo de la oscuridad mientras el resto de los equipos dormía. En sus hoteles de lujo se dice que hace apenas 3 noches una pista privada en el norte de Inglaterra fue iluminada únicamente por los faros de un monoplaza negro sin ningún tipo de identificación ni patrocinadores. El coche era un híbrido diseñado específicamente para recolectar datos biométricos y de respuesta neuronal, y al volante no estaba un piloto de pruebas cualquiera, sino el mismísimo Franco Colapinto, quien habría sido trasladado en un helicóptero privado de Mercedes con las ventanas polarizadas para evitar cualquier fotografía de los paparazzi o de los informantes de Alpine. Lo que sucedió en esa pista ha dejado a los ingenieros jefes de Mercedes en un estado de shock absoluto, según fuentes que lograron filtrar fragmentos de la telemetría encriptada. Franco no solo marcó tiempos de vuelta que destrozaron los registros de George Russell, sino que lo hizo bajo condiciones de visibilidad reducida y con un compuesto de neumáticos que, según los cálculos de la FIA, debería ser 3 segundos más lento. Esto no es solo talento, es una anomalía de la naturaleza que Mercedes ha decidido ocultar al mundo hasta que el contrato sea blindado por completo. La tensión en el paddock es insoportable porque los otros jefes de equipo han empezado a notar la ausencia de ciertos ingenieros clave en las reuniones técnicas, ingenieros que ahora se sabe estaban encerrados en un búnker tecnológico trabajando exclusivamente en el mapa motor de Colapinto para 2025. La traición a Alpine es total y se habla de que Flavio Briatore habría contratado a investigadores privados para seguir los movimientos de Franco, pero Mercedes ha desplegado un sistema de contrainteligencia digital para borrar cualquier rastro de las reuniones. El contrato, apodado el Protocolo Plata, vincula al argentino con Mercedes en un régimen de exclusividad que le otorga el control total sobre su carrera, incluyendo la elección de su ingeniero de pista y el diseño de su propio simulador personal en Buenos Aires, conectado por fibra óptica directa con la base en Brackley. Pero el detalle más escandaloso es que Mercedes habría incluido una cláusula de silencio absoluto donde cualquier filtración antes del anuncio oficial resultaría en una multa de $50 millones. Por eso nadie se atreve a hablar frente a cámara, pero los gestos en el garaje de las Flechas de Plata lo dicen todo. Hay una euforia contenida que no se veía desde la llegada de Lewis Hamilton en 2013. Estamos ante él nacimiento de un icono que no solo va a pilotar un coche, sino que va a liderar una revolución cultural en el deporte motor sudamericano. Mientras tanto, en Red Bull y McLaren reina el desconcierto. ¿Cómo pudieron dejar escapar a la joya de la corona argentina bajo sus propias narices? La respuesta es simple: Toto Wolff jugó al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. El operativo piloto fantasma ha terminado, y ahora solo queda esperar a que la luz del día revele lo que ya es un secreto a voces. Franco Colapinto es el nuevo dueño de Mercedes y el mundo de la Fórmula 1 nunca volverá a ser el mismo. Suscríbete y activa las notificaciones porque este es solo el comienzo de la cobertura de la mayor conspiración deportiva del siglo. El destino de Franco ya está sellado bajo llave en una caja fuerte de Alemania y nosotros te lo contamos antes que nadie. Pero lo que pasó después de esas pruebas nocturnas es todavía más increíble porque la información que acaba de salir del búnker de Mercedes en Brackley indica que el operativo piloto fantasma entró en su fase más crítica. Franco Colapinto ya no es solo una sombra en una pista privada, ahora está físicamente dentro de la fábrica, pero bajo un nivel de protección que ni siquiera los jefes de departamento habían visto nunca. Se dice que para entrar al área de simulación donde Franco está trabajándose requiere una doble autenticación biométrica y que todos los empleados tuvieron que entregar sus teléfonos celulares antes de ingresar al edificio. Pero aquí es donde la bomba termina de explotar. Resulta que George Russell habría irrumpido en la oficina de Toto Wolff exigiendo explicaciones tras enterarse por un ingeniero arrepentido de que los tiempos de Franco en el simulador no solo igualaban los suyos, sino que los superaban sistemáticamente en el tercer sector de Mónaco y las heces de Suzuka. La discusión fue tan subida de tono que se escucharon gritos en todo el pasillo principal. Russell siente que le han llevado al enemigo a casa y que el favoritismo de Toto hacia el argentino es una amenaza directa a su estatus de líder, pero ojo porque los datos técnicos que se filtraron son de otro planeta. Los ingenieros de telemetría han apodado a Franco como la anomalía, porque su capacidad para gestionar el desgaste de los neumáticos traseros mientras mantiene una velocidad de entrada a curva superior al promedio es algo que, según los algoritmos de Mercedes, no debería ser posible físicamente. Es como si tuviera un sensor natural en el cuerpo que le permite sentir el límite del agarre milisegundos antes que cualquier otro piloto en la parrilla. Esto ha provocado que Petronas y los principales patrocinadores técnicos empiecen a desviar fondos de investigación exclusivamente para adaptar el chasis del próximo año a las necesidades de Colapinto. Estamos hablando de un coche diseñado por para el talento argentino. Mientras tanto, la guerra comercial en las sombras es total. Se rumorea que un consorcio de empresas argentinas liderado por gigantes del unicornio tecnológico habría transferido una seña de reserva de espacio publicitario que supera cualquier cifra pagada anteriormente por un piloto latinoamericano en la historia de la F1. La orden de Toto Wolff es clara: nadie habla, nadie confirma nada, hasta que el último papel de la rescisión con Alpine esté triturado. Pero el rumor de
Que Franco ya tiene su asiento moldeado en fibra de carbono con los colores de la bandera argentina en el interior es algo que ya circula por todos los grupos de WhatsApp de los mecánicos de élite. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿qué va a pasar en el primer entrenamiento libre donde Franco se suba oficialmente a Mercedes? El mundo va a colapsar y las redes sociales van a explotar porque lo que viene no es solo una carrera, es la consagración de un depredador del asfalto que viene a reclamar lo que por derecho le pertenece, el trono de la máxima categoría. Prepárense porque el próximo reporte incluye los detalles del encuentro cara a cara entre Franco y James Allison, el genio detrás de los campeonatos de Mercedes, donde se dice que el ingeniero quedó mudo tras solo 5 minutos de charla técnica con el pibe de Pilar. La leyenda recién comienza y vos la estás viviendo en primera fila. Esto ya no es una filtración, esto es una declaración de guerra total, porque lo que acaba de pasar en el circuito de Silverstone bajo una niebla cerrada que parecía proteger el secreto más grande de la historia de la Fórmula 1 dejado a los directores de equipo de Red Bull y Ferrari, pidiendo una investigación urgente a la FIA. Prepárense porque la parte 3 del operativo Piloto Fantasma acaba de alcanzar el punto de no retorno. Se dice que Toto Wolff, harto de los rumores, decidió sacar a Franco Colapinto la pista real, pero bajo una estrategia de distracción digna de la KGB, mientras el camión oficial de Mercedes salía hacia un evento publicitario en Londres. Un transporte civil sin logos llegaba a la entrada trasera del circuito transportando el W15 con una configuración aerodinámica nunca antes vista. El encuentro cara a cara entre Franco y James Allison, el arquitecto de la era dorada de Mercedes, fue casi místico. Cuentan los testigos que Franco entró al garaje, se puso los auriculares y tras mirar los gráficos de telemetría de la sesión anterior de Russell, le dijo a Allison en un inglés perfecto, pero con esa picardía argentina, que el flujo de aire en el difusor trasero estaba perdiendo eficiencia por una turbulencia generada en el pontón derecho, algo que los ingenieros habían tardado meses en detectar. Allison lo miró en silencio, se dio vuelta hacia sus computadoras y tras 5 minutos de cálculos febriles, se agarró la cabeza y dijo: tráiganle el casco a este chico porque ve la física antes que los sensores. Cuando Franco salió a pista bajo la lluvia torrencial pasó algo que rompió todos los esquemas en su tercera vuelta lanzada, y con el asfalto prácticamente inundado Franco clavó un tiempo que estaba solo medio segundo de la pole position en seco, pero aquí viene lo más pesado. La paranoia es tal que Red Bull habría enviado drones de alta gama camuflados como pájaros para intentar filmar los movimientos del coche, pero la contrainteligencia de Mercedes activó un inhibidor de señal que derribó 3 de esos aparatos en menos de 10 minutos. La guerra fría de la F1 se trasladó al barro, pero la foto que todo el mundo está buscando ya existe. Se dice que un mecánico infiltrado logró capturar una imagen de Franco bajándose del coche y chocando los puños con un Toto Wolff que tenía lágrimas en los ojos mientras George Russell observaba desde el fondo del box con los brazos cruzados y la cara desencajada por la furia. La filtración de esa imagen en la dark web ha provocado que las acciones de los patrocinadores principales de Mercedes suban un 4% en solo 2 horas, porque el mercado sabe que Franco no es un piloto más, es una mina de oro y un depredador que viene a limpiar la grilla. Lo más escandaloso es que se habla de un llamado desesperado de Christian Horner a la oficina de Toto ofreciendo una cifra ridícula para comprar el contrato de Franco antes de que se haga oficial, pero la respuesta de Wolff fue corta y letal. Ahora estar del pibe ya tiene la estrella en el pecho. La noticia está a punto de quebrar internet, y se dice que el anuncio oficial podría incluir un video grabado en la Casa de Gobierno en Buenos Aires para darle un marco de estado a lo que ya es la transferencia del siglo. No se despeguen de la pantalla porque lo que viene en la parte 4 es el desembarco de Franco en el paddock de Abu Dhabi, donde se espera el despliegue de seguridad más grande jamás visto para proteger a la nueva joya de la corona de las flechas de plata. La era Colapinto ha comenzado, y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que este chico le va a hacer al resto de los pilotos. El mundo de la Fórmula 1 acaba de detenerse por completo, y los sismógrafos de las redes sociales se han roto porque lo que acaba de pasar en la entrada del paddock de Yas Marina en Abu Dhabi no tiene precedentes en la historia del deporte motor. Prepárense porque el operativo Piloto Fantasma ha terminado, y lo que ha comenzado es la revolución total del siglo XXI. Franco Colapinto acaba de bajar de un helicóptero privado de Mercedes directamente en la zona de hospitalidad, rodeado por un anillo de seguridad que ni siquiera los jefes de estado tienen, pero lo que dejó a todos los periodistas con la mandíbula en el piso fue el atuendo. Franco caminaba con el mono ignífugo oficial de Mercedes desabrochado hasta la cintura, dejando ver una remera negra con el logo de la estrella, y en su espalda la inscripción que todos querían leer: Colapinto 2025. El caos fue tan inmediato que la FIA tuvo que movilizar a la policía local para contener a los cientos de fanáticos argentinos que habían burlado los controles al grito de Franco: querido, la Argentina está contigo. Pero el momento que hizo llorar hasta los mecánicos más duros fue cuando Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, salió del box de Mercedes para recibirlo. Lewis no solo le dio la mano, sino que le dio un abrazo fraternal que duró más de 10 segundos, y mientras las cámaras de Netflix registraban todo, Hamilton le susurró al oído algo que un experto en lectura de labios acaba de confirmar: cuídame el asiento. Chico, el mundo no tiene idea de lo que vas a hacer con él. La bendición del rey estaba dada, pero no todo fue emoción y lágrimas. Se dice que Max Verstappen, al ver la telemetría de Franco proyectada en las pantallas gigantes del centro de medios, se quedó en silencio por 2 minutos antes de decirle a Christian Horner:
Más nos vale que el coche del año que viene sea un cohete porque este pibe no va a levantar el pie ni para pedir permiso. La tensión en la conferencia de prensa oficial fue eléctrica cuando un periodista británico intentó cuestionar la falta de experiencia de Franco para un asiento tan pesado. El pibe de Pilar lo cortó en seco con una sonrisa de depredador y le respondió: el cronómetro no pregunta cuántos años tenés, pregunta qué tan rápido podés ir, y el mío ya dio la respuesta. Mientras tanto, la oficina de marketing de Mercedes informa que en las primeras 3 horas se vendieron más gorras de Colapinto que todas las de Russell en todo el año. La marea albiceleste ha tomado el desierto, pero lo más fuerte es el rumor de un contrato de exclusividad firmado por 10 años que incluye la creación de la Academia Colapinto en Sudamérica financiada por Mercedes para buscar al próximo genio. La noche de Abu Dhabi está iluminada por los fuegos artificiales, pero la verdadera luz sale del box número 63 donde ya están pintando el nombre de Franco en la entrada. Prepárense porque en la parte 5 vamos a vivir el primer entrenamiento libre donde Franco se pone el casco, baja el visor y el cronómetro empieza a temblar porque el pibe no vino a participar, vino a reescribir la historia desde la primera curva.